María, hemos subido 52 pisos. ¿Dónde estamos ahora? Pues en la última planta del Hotel Marriott, en la zona de Marina, en Dubái, y como veis las vistas a mi espalda, toda la palmera. Lo que estamos viendo es la famosa palmera de Dubái. ¿Qué es exactamente esa palmera? Pues es una forma que buscaron para ganarle terreno al mar y construir un poco en mar abierto, y una zona residencial, la verdad, porque son todo viviendas con sus pequeñas playas privadas, que eso es muy chulo, y al final del todo está el Hotel Atlantis, que es uno de los más lujosos de Dubái. Y es súper curioso también que esta, que es una ciudad que es solo 4 veces más grande que Zaragoza o 10 veces más grande que Teruel, está creciendo a toda velocidad, hay muchísimo dinero. ¿De dónde sale aquí el dinero? Pues bueno, el gran hallazgo del petróleo, que de repente pegó un boom a la economía de aquí de Dubái impresionante, y la verdad es que no ha sido nada gradual cómo se ha enriquecido esta zona. Han pasado pues un poco de una vida más humilde y de un comercio un poco pobre a de repente pues esta vida de rascacielos, de un interés internacional muy grande, y bueno, han pasado como del camello al Ferrari, ¿no? Que digo yo. ¿Dónde estamos ahora, María? Pues estamos en el puerto, en la zona de Dubái Marina, uno de los centros modernos de Dubái, y lo que pasa es que aquí la población son muchísimos extranjeros, es donde la parte de la ciudad que más extranjeros viven. ¿Cómo es vivir siendo una mujer en un país de este tipo? Cuéntame. Pues es una cosa que me preguntan mucho, y la verdad es que tengo la suerte de vivir en Dubái, que es una ciudad muy cosmopolita y que nosotros en realidad no notamos mucho esa diferencia. Tratan a la mujer con mucho respeto, y lo único que tienes que tener un poco en cuenta es saber a qué parte de la ciudad estás yendo para taparte un poquito o no, pero no te tienes ni que cubrir la cabeza, ni desde luego ni te tratan peor. De hecho, te ayudan mucho por ser mujer.